Bueno, muchas personas se preguntan por qué Jerusalén es la casa de Dios o la morada de Dios. Porque siendo Israel una tierra árida, por ejemplo, rodeada de desiertos, de polvo, de piedras, de arena, y Dios no escogió un mejor lugar donde hayan fuentes hídricas, por ejemplo, tierra fértil, campos ricos en minerales como petróleo, gas y otros. ¿Por qué no Latinoamérica? Está lleno de recursos naturales como lagos, ríos, bosques tropicales. ¿Por qué no Europa? Dios había podido escoger a cualquiera de esos países, pero sin embargo escogió a Israel. ¿Pero por qué Israel? Bueno, yo tengo la respuesta, pero se las voy a dar al final. Pero antes debemos comenzar con la historia del pueblo de Israel desde sus inicios, que se encuentran al interior de las Sagradas Escrituras. Todo comienza con Abraham, cuando la humanidad entera, a través de un hombre, mostró su más indiscutible obediencia a Dios. Es por eso que a Abraham se le conoce como el padre de la fe, ya que no solamente obedeció a Dios desde el mismo momento en que Él le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Abraham demostró una vez más su fe y su gran amor por Dios, y fue justo en ese lugar donde Abraham estuvo dispuesto a entregar lo más amado y lo más preciado, siguiendo las instrucciones de Dios, como fue ofrecer en sacrificio a su único hijo. No fue fácil para Abraham ofrecer en sacrificio a su hijo, después de que había orado durante 25 años por él. Y fue un milagro de Dios, ya que Sara era estéril y él tenía más de 90 años. Y fue ahí, en el monte Moriah, que está situado donde actualmente es Jerusalén, donde se conocía como la piedra fundacional, que en hebreo es Eben Tiyah, y que significa piedra para beber. Desde ese momento, ese lugar se convirtió en algo especial, no solamente para el pueblo judío, sino también para el pueblo cristiano, ya que ese acto de Abraham era el preámbulo del acontecimiento más extraordinario de toda la historia en todos los tiempos, el sacrificio más grande y extraordinario jamás llevado a cabo, como fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo, dando su vida por el pecado de toda la humanidad. Es por eso que Jerusalén es el único lugar en el mundo que absorbió la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo y que nos trajo salvación a todos y cada uno de nosotros que hemos creído. Además, Jerusalén es la única ciudad en el mundo considerada la más sagrada por las tres grandes religiones monoteístas, como el cristianismo, el judaísmo y el islamismo. Este monte es sagrado para los creyentes, como se ha demostrado a lo largo de la historia. Encontramos que la Biblia menciona Jerusalén más de 800 veces, dando a entender la importancia de la presencia de Dios en ese lugar. Y en varios pasajes de la Biblia encontramos que Jerusalén juega un papel muy importante para toda la humanidad. Por ejemplo, el profeta Ezequiel en el capítulo 5, el versículo 5 dice: así ha dicho el Señor, esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. Jerusalén se constituye en el ombligo del mundo. Y el Salmo 135, el versículo 21, dice: desde Sión sea bendecido el Señor, quien mora en Jerusalén. Este versículo se centra en que de Sión, que es sinónimo de Jerusalén, Dios mismo es bendecido y que Él mora, que Él habita en Jerusalén. Es por eso que Jerusalén se ha constituido en el centro espiritual al que acudirían todas las naciones para aprender acerca de los caminos de Dios. El profeta Isaías, por ejemplo, en el capítulo 2, versículos del 2 al 4, dice: y acontecerá en los postreros de los tiempos que el monte de la casa de Dios será establecido por cabecera de montes y más alto
que los collados. Y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Dios, a la casa del Dios de Jacob. Y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Bueno, estamos justo en este tiempo que profetizó Isaías. Cientos de miles de personas de todas las nacionalidades del mundo visitan en grandes oleadas de peregrinaciones la Tierra Santa, la Tierra de Israel, pero especialmente Jerusalén. Porque en el corazón de Jerusalén, antes de Cristo, se diseñó el templo que fue construido por el rey Salomón. Y este templo medía 27 metros de largo, 13.5 metros de alto y 9 metros de ancho. Y era recubierto totalmente en oro. Era una de las maravillas del mundo. Y la gente no solamente iba a observar el templo, sino también a adorar al gran rey. Tenía la misma estructura que tenía el tabernáculo de reunión, que fue construido por Moisés en el desierto. Estaba constituido por 3 lugares: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Ese lugar santísimo también se conocía como el Santo Santorum. A ese lugar solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, en el día del Yom Kippur, el día de la expiación o el día del perdón. Y ese lugar era tan santo que se manifestaba la gloria Shekinah, es decir, la presencia de Dios bajaba en forma de una nube. Y el sumo sacerdote, aún a expensas de su propia vida, debía entrar a ese lugar. Es decir, que si no cumplía con los requisitos establecidos por Dios, podía morir en el acto. En ese lugar santísimo encontramos el Arca de la Alianza, o el Arca del Pacto, como también se le conoce. ¿Y qué contenía esta arca? Que por cierto era recubierta de oro, y encima habían 2 querubines tratando de cubrir el propiciatorio. Esta arca contenía 3 cosas que eran fundamentales. Estos 3 elementos representaban el pecado del pueblo de Israel, que eran las tablas de la ley que Moisés había quebrado, había roto cuando descendió del monte Sinaí y encontró al pueblo de Israel adorando un becerro. También había un recipiente con el maná, que el pueblo de Israel en ciertas ocasiones lo había despreciado, y la vara de Aarón, que había reverdecido, como una demostración de la autoridad que Dios había delegado sobre Aarón, que era el sumo sacerdote. Vemos entonces que la celebración de la presencia de Dios en Jerusalén atraía a múltiples personas del mundo entero. Peregrinos, por ejemplo, de diversas nacionalidades viajaban a largas distancias para participar en las diferentes festividades que se realizaban en ese lugar y rituales que se llevaban a cabo en ese templo, especialmente durante las 3 principales fiestas anuales, que era, por ejemplo, la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Todas estas celebraciones estaban llenas de música, de cantos, de alegría. Habían instrumentos musicales, la gente cantaba salmos, danzaba, mientras que muchos ofrecían sacrificios y le daban gracias a Dios. Era un tiempo extraordinario porque era un tiempo de regocijo y celebración, donde la gente de todas partes se unía para adorar y también para celebrar la fiesta de Dios en la ciudad santa de Jerusalén. Uno de los salmos que más me agradan, por cierto, es el Salmo 122. ¿Por qué? Porque es que este es un salmo histórico que se denomina Salmo de Ascenso. Era cantado por los israelitas cuando subían a Jerusalén. Este salmo habla acerca de ir por la paz de Jerusalén. Dice: sean prosperados los que te aman. David, al descubrir este salmo, ¿qué quería hacer? Pues fomentar la oración y también el apoyo para la ciudad.
Esto era crucial para identificarse con la paz de Dios sobre esa tierra y la supervivencia del pueblo judío. Al pedir por la paz de Jerusalén, por ejemplo, David no solamente estaba pidiendo ausencia del conflicto en la ciudad, sino también por la prosperidad, por el bienestar y por todo aquello que era bueno. Es por eso que cuando se habla de paz, se está hablando de una palabra que se utiliza mucho en Israel: Shalom. Es como un saludo. ¿Y qué abarca? Pues abarca un significado que no solamente incluye paz, sino que también incluye el bienestar, la prosperidad, la seguridad. Es por eso que cuando decimos que pidamos por la paz de Jerusalén, es pedir por el bienestar completo de la ciudad y de todos sus habitantes. De hecho, ese salmo está vigente. Y esa petición que se hace es para que nosotros también en esta época pidamos por la paz de Jerusalén. Y solo con el hecho de usted orar por la paz de Jerusalén, amar a Jerusalén, dice la palabra de Dios que Dios lo prosperará. Y eso es cierto. Por eso cuando hablamos de la paz de Dios, estamos hablando de una paz que sobrepasa todo entendimiento. A lo largo de la historia, Jerusalén ha sido una ciudad atacada 12 veces, o más bien, destruida 12 veces. 50 veces ha sido capturada y recapturada 44 veces. Asediada 23 veces. Yo creo que es la única ciudad que ha sufrido tanto. Por eso la ubicación de Jerusalén tiene un gran significado para Dios. En Zacarías capítulo 14, el versículo 4 dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Esta profecía tiene que ver con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo justamente a esa tierra, justamente a esa ciudad. Por eso Jerusalén tiene un alto significado espiritual para todos y cada uno de nosotros. También podemos recordar que Jesús lloró cuando estaba al frente de Jerusalén, mirándola, observándola, y predijo la destrucción total del templo. Y esto ocurrió 70 años después. De hecho, hay un general romano llamado Pompeyo que fue justamente a mirar el templo. ¿Por qué? Porque él decía que era imposible lo que él había escuchado, lo que él había oído, de que en ese templo no habían imágenes de ninguna clase. Para los romanos, para los griegos, pues todos se apoyaban en sus propios dioses, que estaban representados por imágenes. Pero cuando Pompeyo entró al templo y se dio cuenta que era verdad, salió conmocionado, salió admirado, sorprendido de que cómo era posible. Se está hablando del Dios no conocido, se está hablando del Dios invisible, se está hablando de un Dios que se manifiesta de una manera diferente. Es por eso que Jerusalén constituía en aquella época un gran baluarte espiritual para todas las naciones. Y hoy en día aún continúa haciéndolo. Las veces que yo he ido a Israel, he encontrado gente de todas las nacionalidades del mundo. Pero son cantidades, miles de personas que durante todo el año visitan esa tierra, atraídos por algo extraño. Sí, porque uno ve gente de todo el mundo hablando diferentes idiomas. Y se sorprende mucho, sobre todo cuando uno entra a Jerusalén. En Jerusalén hay un lugar especial, que es el Muro de los Lamentos, o Muro Occidental también, como se le conoce. La Biblia dice que toda persona que venga de lugares lejanos y ore en ese lugar, Dios escuchará la oración del extranjero. ¿Dónde encontramos eso? Eso lo encontramos en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 6, el versículo 32, que me va a permitir leérselo. Y dice: y también el extranjero que no fuere de tu pueblo Israel,
que hubiere venido de lejanas tierras a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, si viniere y orare hacia esta casa, luego dice el versículo 33, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiese clamado a ti el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, así como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifico. En cierta ocasión estuve en Israel, estuve hablando con uno de los guías. Él me decía, pero ustedes, ¿por qué les gusta ir tanto al muro? Y le dije, ¿tú tienes una Biblia? Me dijo, sí. Bueno, tráela mañana. Al otro día llegó con la Biblia y le mostré este pasaje. ¿Y sabes qué me respondió? Que por cierto, el guía era judío. Me dijo, con razón ustedes vienen todos los días a orar aquí al Muro de los Lamentos, o al Western Wall, como le conocen ellos, o al Muro Occidental. Sabemos que Dios escucha la oración en ese lugar, y hemos visto milagros extraordinarios de mucha gente que ha ido al Muro de los Lamentos y han orado en ese lugar, y Dios les ha respondido la oración. De hecho, hay una página en internet que la gente que no puede ir a Jerusalén puede enviar sus peticiones a través de esta página, y esos papelitos escritos los llevan hasta el muro y los introducen allí en las aberturas. Esta página es decotel.org. Es una página oficial si usted quiere enviar sus peticiones, por cierto. Ahora, para concluir y responder a la pregunta que se hizo al principio, ¿por qué Jerusalén es la morada de Dios? Dos hombres que resaltaron la obediencia. Abraham, que obedeció a Dios saliendo desde su lugar sin saber hacia dónde se dirigía. Y no solo eso, sino que obedeció cuando Dios le dijo que sacrificara a su hijo, y lo hizo sin titubear. Y el segundo, el más importante de todos, el Señor Jesucristo, cuando en el huerto de Getsemaní Él expresa, no se haga mi voluntad sino la tuya. Dice la Biblia que Jesús, por medio del sufrimiento, aprendió la obediencia y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso, para Dios, Jerusalén juega un papel fundamental y tiene un gran significado, porque esa fue la única tierra que absorbió la sangre de Cristo, que vio la muerte de Jesús y su resurrección. Y también será testiga de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando ponga sus pies en el monte de los olivos. Los ángeles le dijeron a los discípulos, ese Jesús que ustedes ven que está ascendiendo al cielo, así también regresará y pondrá los pies en este lugar. Pero Jesús dice que Él iba al cielo e iba a enviar al Consolador, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo ahora es el que habita en nuestros corazones, y nosotros somos templos del Espíritu de Dios, morada de Dios, casa de Dios. Jerusalén es un ejemplo indiscutible. Cuando usted vaya a Jerusalén, usted entenderá entonces la importancia de ser templo, porque allí se vive la santidad, la alabanza, la adoración, el reconocimiento. Todavía esa ciudad es respetada, todavía esa ciudad es considerada tierra santa, y usted también debe ser una persona santa, una persona apartada para Dios, dedicada a Dios, entregada a Él, santificada, porque eso es lo que Dios quiere y Dios desea. La Biblia dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ese Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros, y Él quiere que nosotros vivamos de acuerdo a lo establecido en su palabra, sus parámetros, sus principios, sus normas, para que podamos disfrutar y experimentar la vida abundante. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias
por la oportunidad de entender y comprender de que Jerusalén es la morada de Dios, pero también de que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y que así como en Jerusalén se adora, se alaba, se exalta y se glorifica a Dios, como Jerusalén es considerada la ciudad sagrada a nivel mundial, así también nosotros, nuestro cuerpo, debe ser sagrado y debe ser consagrado para ti. Permítenos vivir una vida recta, limpia, pura. Una vida que verdaderamente sea testimonio en medio de la humanidad. Fortalécenos por medio de tu Santo Espíritu, capacítanos y habilítanos para vivir esa vida con propósito, esa vida con sentido y felicidad, esa vida dinámica privada de éxito y de prosperidad, esa vida que vale la pena vivir, la vida del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. También permítenos orar por la paz de Jerusalén, como está establecido en el Salmo 122, el versículo 6. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Enséñanos no solamente a orar por la paz de Jerusalén, sino a amar esa ciudad que vio la obra cumbre del universo, que fue testigo de esa obra de salvación, donde tú moriste en la cruz por todos los pecados de toda la humanidad de todos los tiempos. Queremos ser agradecidos contigo y queremos ser agradecidos con Jerusalén, porque Jerusalén se constituyó como la única tierra que absorbió las gotas de sangre derramadas por el Señor Jesucristo cuando murió por nuestros pecados. Gracias, Señor. Permítenos en alguna ocasión subir a Jerusalén, ir a esa tierra, contemplar la huella fresca de Jesús, visitar todos esos lugares que son testimonio vivo de la historia sagrada, de lo que está escrito en tu palabra, porque es la Biblia en vivo. Gracias, Señor, para aquellas personas que posiblemente no puedan ir a Jerusalén por algún motivo, que puedan enviar sus peticiones y allí orarán por ellas, o al menos Dios las recibirá. Gracias, Señor, por darnos amor por Jerusalén. Danos amor por ti, por tu palabra, por los perdidos, por la gran comisión, por la oración, por la alabanza y la adoración. Oramos en el bendito y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Comparte esta oración con otros. Si no te has suscrito al canal, suscríbete. Dale like al video. Clique en la campanita de notificaciones para que YouTube te recuerde cuando subamos un nuevo video. Y si es posible, haz un comentario. Dios te bendiga rica y abundantemente.